At some point, safety just is pure waste. I mean, if you just want to be safe, don't get out of bed, don't get in your car, don't do anything. Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G y hoy conoceremos los casos más trágicos en los que los creadores de ciertos productos perdieron la vida, directa o indirectamente, como resultado de sus propios inventos. Because of this tragic accident that some people believe that Mustang might be cursed, he has locally the nickname Lucifer. Abu Nasr al-Jahari, alas de madera. Nacido en la ciudad de Otrar, actualmente Kazajstán, Abu Nasr al-Jahari es más recordado por su trabajo en lexicografía y por ser el autor de un diccionario árabe que llegó a ser muy utilizado en la época medieval. Pero no era solo un experto en palabras, también sentía una gran fascinación por el vuelo. Inspirado por las alas de los pájaros, diseñó un planeador de madera y se convenció de que su prototipo le otorgaría la capacidad de volar. Para demostrarlo, tomó su par de alas de madera y subió al tejado de una mezquita en Nishapur, en el actual Irán. Desgraciadamente, cuando saltó, su invento no cooperó y cayó trágicamente al vacío. Sabine Arnold von Sokoki, pintura fosforescente. En 1908, el científico austriaco Sabine Arnold von Sokoki desarrolló la pintura luminiscente, que contenía un elemento altamente radiactivo, el radio. Se mudó a Estados Unidos y fundó la United States Radium Corporation, que producía pintura fosforescente para relojes de pulsera, de pared e instrumentos aeronáuticos. Pero la empresa pronto empezó a brillar por las razones equivocadas. Las trabajadoras empezaron a enfermar y morir envenenadas con radio, lo que provocó una oleada de demandas judiciales. Los efectos de la pintura no se limitaron a la fábrica, sino que también afectaron a los directivos. Debido a la exposición a su propio invento, von Sokoki desarrolló anemia plástica y murió en noviembre de 1928. Michael Robert Decker, Jetbot de Epson. El empresario aeronáutico británico Michael Robert Decker tenía un sueño: crear un avión pequeño y silencioso para realizar vuelos rápidos y asequibles entre ciudades importantes, el Jetbot. Este avión estaba diseñado para volar a altitudes bajas y solo necesitaba un espacio mínimo en la pista para despegar y aterrizar. Sin embargo, en agosto de 2009 se produjo una tragedia durante un vuelo de prueba en Malasia. Según testigos presenciales, el empresario le costó hacer despegar el prototipo, pues lo logró hacer hasta el cuarto intento. Desgraciadamente, una vez en el aire, el Jetbot giró bruscamente a la izquierda, antes de estrellarse contra el suelo y matar a Decker, que era la única persona a bordo. Aurel Vlaicu, avión motorizado Vlaicu 2. A lo largo de su vida, el ingeniero rumano Aurel Vlaicu diseñó y construyó 3 aviones y un planeador. Su segundo avión, el A-Vlaicu 2, le dio mucho renombre. Ganó varios premios en competencias de aviación y completó exitosamente varios vuelos de demostración. Este mismo avión también ocasionó su muerte. El 13 de septiembre de 1913 intentó cruzar los Cárpatos con el A-Vlaicu 2, con la intención de ser la primera persona en hacerlo, pero la aeronave tuvo problemas durante el aterrizaje y se estrelló en la cordillera. Vlaicu falleció. Aunque no logró este récord, sigue siendo un héroe nacional en Rumanía por su contribución a la aviación. Karel Suchek, barril absorbente de impactos. El doble canadiense Karel Suchek era una leyenda, incluso entre sus compañeros. Ganó notoriedad en 1984 cuando saltó las cataratas del Niágara en un barril que él mismo construyó. Karel Suchek went over Niagara's Horseshoe Falls in a specially designed barrel. The 37-year-old Hamilton, Ontario motorcycle stuntman estimated that with the 3 to 4 second drop over the 175-foot falls, he hit the water below at about 75 miles an hour. El barril estaba muy acolchado y Suchek aseguraba que podía soportar el impacto de una caída de tal magnitud. En 1985 volvió a poner a prueba su invento, esta vez con una caída de 55 metros desde lo alto del Astrodromo de Houston. Incluso el ícono Evel Knievel le aconsejó que no lo hiciera, pero lo hizo de todos modos. El plan era dejarlo caer en un tanque de agua para amortiguar la caída. Sin embargo, el barril golpeó el borde del tanque, causándole graves heridas en la cabeza, el pecho y el abdomen. He had a choice when it came to what he was going to do with his life, and I'm very sad about it. He was a personal friend of mine. Suchek murió poco después en el hospital. Henry Smolinski, autovolador, A.V.E. Miser. En el siglo XX, muchas películas de ciencia ficción predijeron que los autos voladores serían cosa de todos los días.
El ingeniero aeronáutico Henry Smolinski estaba decidido a hacer realidad esta fantasía. En 1973 presentó el EVE Miser, que combinaba las alas de un Cessna Skymaster con la carrocería de un Ford Pinto y estaba diseñado para volar y conducir. Creía que esta innovación revolucionaría el transporte, pero trágicamente le costó la vida. Durante un vuelo de prueba en septiembre de 1973, el ala del Miser falló cuando Smolinski intentó hacer un giro. Como resultado, se estrelló contra el suelo, por lo que tanto Smolinski como su cofundador Harold Blake fallecieron. Esto marcó el final del AVE Miser, que nunca completó un solo vuelo con éxito. Luis Jiménez, escultura Blue Mustang. Si alguna vez has estado en el Aeropuerto Internacional de Denver, seguramente ya has visto la enorme escultura de un caballo, situada justo afuera de las instalaciones. Es el Blue Mustang, una obra maestra de fibra de vidrio creada por el artista gráfico Luis Jiménez. I'm still working in a very traditional process. The materials are somewhat different, but the process is all pretty much the process that's been used for centuries. Lamentablemente nunca tuvo la oportunidad de ver la obra inaugurada el 11 de febrero de 2008. Esto se debió a que en junio de 2006, mientras trabajaba en el Blue Mustang, una gran parte de la escultura se cayó de un elevador y lo inmovilizó contra una viga de acero. Este accidente le seccionó una arteria en la pierna, provocándole una hemorragia en el suelo de su estudio en Hondo, Nuevo México. La escultura se terminó después de la muerte de Jiménez y sigue siendo un símbolo de su increíble talento. He's got work in the Met, in the Smithsonian. He's one of the leaders in contemporary sculpture. William Nelson, bicicleta motorizada. En 1903, William Nelson era un prometedor inventor de 24 años que trabajaba con la General Electric en Schenectady, Nueva York. Había ideado diseños bastante innovadores, uno de los cuales era un accesorio motorizado para una bicicleta normal. Tal vez pensó que esto les facilitaría mucho el uso de la bicicleta a los ciclistas. El 3 de octubre de ese año, el joven inventor dio una vuelta con su prototipo por una colina frente a la casa de su suegro, pero este fue su último paseo. Durante la prueba, se cayó de la bicicleta motorizada y murió en el acto. Otto Lilienthal, planeador. El ingeniero alemán Otto Lilienthal siempre soñó con volar y en 1891 hizo realidad su deseo. Tras años de estudiar el vuelo de las aves, utilizó sus investigaciones para desarrollar un planeador con el que surcó los cielos. Con el tiempo fue perfeccionando su diseño hasta completar más de 2000 vuelos con éxito. Este logro le valió un reconocimiento mundial como padre del vuelo, pero finalmente tuvo un precio muy alto. El 9 de agosto de 1896, mientras volaba, el planeador de Otto se atascó y cayó al suelo desde una altura de 15 metros. Se rompió el cuello y falleció al día siguiente. A pesar de su prematura muerte, su innovador trabajo inspiró a los hermanos Wright para construir el primer avión del mundo. Louis Slotin, núcleo de plutonio. Tras formarse como físico y químico, el científico canadiense Louis Slotin se convirtió en un investigador asociado de la Universidad de Chicago en 1937. Más tarde se unió al altamente secreto Proyecto Manhattan y ayudó a crear las bombas atómicas utilizadas en la Segunda Guerra Mundial. Slotin se centró en el desarrollo de la esfera de plutonio, conocida como el núcleo del demonio, destinada inicialmente a un tercer ataque nuclear contra Japón antes de que se rindiera. El 21 de mayo de 1946, una vez finalizada la guerra, Slotin estaba realizando una demostración de un procedimiento cuando se le cayó el destornillador y desencadenó un estallido de radiación. De todos los presentes, él fue el más afectado. Fue trasladado al hospital donde murió 9 días después. Sylvester H. Roper, el velocípedo de vapor Roper. Nacido en Francistown, New Hampshire, Sylvester H. Roper fue un pionero en lo que respectaba a los vehículos de motor, y más concretamente a las motocicletas y los automóviles. Creó lo que se considera una de las primeras motocicletas, el velocípedo de vapor Roper. En 1896, mientras conducía este vehículo, los espectadores se dieron cuenta de que se tambaleaba a una velocidad considerable de 65 km por hora. Tras dar varias vueltas, se cayó y sufrió una herida en la cabeza. La autopsia reveló que la causa de muerte fue un fallo cardíaco, aunque se desconoce si la pérdida de equilibrio fue el catalizador de la sobrecarga cardíaca o si el corazón le falló antes del accidente. Horace Lawson Hunley, submarino de manivela.
Durante la Guerra Civil estadounidense, Horace Lawson Hunley trabajó como ingeniero naval confederado e inventó varias formas de submarinos controlados a mano para utilizarlos en la batalla contra las tropas de la Unión. Desgraciadamente, durante un ejercicio rutinario en 1863, uno de sus submarinos se llenó de agua y se hundió, por lo que toda la tripulación, incluido Hunley, falleció. Este submarino, llamado H.L. Hunley, en honor a su inventor, fue rescatado y se convirtió en el primero en haber hundido un buque enemigo en la historia naval, así que al menos su muerte no fue completamente en vano. Henry Winstanley, faro de Eddystone. Este pintor e ingeniero inglés tenía tal afición por los dispositivos mecánicos e hidráulicos que casi todo el condado de Essex lo conocía. Se entregaba a esta fascinación asegurándose de estar siempre rodeado de mecanismos que él mismo diseñaba y construía, y el faro de Eddystone no fue la excepción. Tras convertirse en comerciante y haber perdido 2 de sus barcos en las rocas de Eddystone, Henry Winstanley mandó construir el faro en 1696, con fastuosas decoraciones y una habitación de cristal. Sin embargo, en 1703, después de decir que le gustaría presenciar la mayor de las tormentas desde adentro, la gran tormenta del sur de Inglaterra destruyó el faro. Su inventor falleció dentro. Max Byler, autopropulsado por cohetes. Los inventos automovilísticos están sin duda a la cabeza de las muertes accidentales, pues se han cobrado las vidas de Fred Duesenberg, Henry Smolinski, Francis Edgar Stanley y Valerian Abakovsky, por nombrar solo algunos. El llamado Valier Highland Rack 7 de Max Valier fue el primer autocohete que funcionaba con propulsión líquida. Desgraciadamente, el líquido era alcohol, y menos de un mes después de su exitosa carrera con el Rack 7, mientras realizaba pruebas para un motor de cohete, un bote de alcohol explotó en su mesa de trabajo en Berlín. Valier murió en cuestión de minutos aquel día de 1930. Hoy se le recuerda como una de las personas más brillantes que contribuyeron a establecer los principios de los vuelos espaciales. Jean-François Pilac du Rosier, Globo Rosier. Considerado uno de los pioneros de la aviación, Jean-François fue un notable profesor francés de física y química, y quizás mejor conocido como el hombre que realizó el primer vuelo libre tripulado en globo, junto con el marqués d'Arlan. Desgraciadamente fue demasiado ambicioso y se estrelló cuando intentaba cruzar el Canal de la Mancha en 1785. El globo, que contenía hidrógeno caliente, se desinfló en pleno vuelo, y él y su compañero cayeron a 460 metros de altura. Así, se convirtieron en las primeras víctimas mortales de un accidente aéreo. William Bullock, prensa web. Aunque Richard March Howe inventó la prensa rotativa en 1843, William Bullock le hizo numerosas modificaciones, entre las que se incluían la alimentación automática de papel en lugar de hacerlo manualmente. Desgraciadamente, estas adiciones fueron su perdición, ya que pateó una correa de transmisión contra una polea de su prensa rotativa y su pierna se atascó, lo que acabó provocándole gangrena. Finalmente, murió durante una operación para amputarle el miembro unos días después. Thomas Midgley Jr., sistema de poleas. Thomas Midgley Jr. fue un reputado químico e ingeniero mecánico, quizá más conocido por su participación en la adición de un compuesto conocido como tetraetilplomo o TEL a la gasolina. Tras una exitosa carrera le diagnosticaron poliomielitis, una enfermedad que lo dejó postrado en cama e incapaz de moverse. Como solución a sus problemas, ideó un complejo sistema de poleas que le ayudaría a otros a levantarlo de la cama. Desgraciadamente, este genial invento lo llevó a la muerte en 1940, ya que acabó estrangulado por sus propias cuerdas. Franz Reichelt, traje paracaídas. Franz Reichelt fue un pionero de la seguridad aérea, famoso sobre todo por su imprudente salto desde la Torre Eiffel de París para probar su paracaídas de cuerpo completo en 1912. Tras numerosas pruebas fallidas desde su apartamento utilizando un maniquí, decidió probar un paracaídas diseñado y perfeccionado por él mismo. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que saltando desde la Torre Eiffel? Tras múltiples intentos de disuadirlo, saltó, aterrizó de bruces en el suelo parisino y falleció en el acto, a pesar de que los espectadores lo llevaron rápidamente al hospital. Stockton Rush, el sumergible Titan de OceanGate. En el 2009, Stockton Rush fundó OceanGate con el objetivo de hacer accesibles para el público los viajes a las profundidades marinas. Sort of don't like the term tours. This is really about exploration. It's an expedition to survey the wreck. And we have a number of individuals that can come out as mission specialists
to assist. Durante 2021 y 22, OceanGate organizó varios viajes al Titanic con su sumergible Titan a un elevado precio de $250,000 por persona. Para la primera expedición del 2023, el vehículo llevaba a 3 turistas, un miembro de la tripulación y al propio Rush como piloto. Sin embargo, casi 2 horas después de iniciar el viaje, el sumergible perdió contacto con la nave nodriza y nunca más se supo de él. Más tarde se determinó que había implosionado durante el descenso, por lo que todas las personas a bordo murieron instantáneamente. The unthinkable became all too real this past week as we learned of the fate of undersea explorer Stockton Rush's Titan submersible on its way to the Atlantic grave of the Titanic. Irónicamente, el Titanic, cuyos restos pretendían explorar, también se cobró la vida de su diseñador, Thomas Andrews Jr., cuando se hundió el 15 de abril de 1912. Hey, aún no terminamos, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Ahora sí, vayamos al final. Marie Curie, polonio y radio. Marie Curie, quizá la científica más destacada de esta lista, fue pionera en el campo de la radiactividad y es la única de la historia que ha ganado 2 premios Nobel en 2 categorías distintas. Sin embargo, su descubrimiento del polonio y el radio acabó siendo su perdición, ya que murió de anemia plástica debido a su constante exposición a la radiación en 1934. En esa época no se conocían sus efectos negativos para la salud, y los documentos que contenían su trabajo son considerados demasiado radiactivos para manipularlos, incluso hoy en día. ¿Cuál de estos sacrificios valió la pena al final? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.